Cierta vez le hicieron una pregunta a un reconocido escritor. De todos los libros que usted escribió, ¿cuál considera que es el mejor? La respuesta de este escritor dejó asombrados. Y él dijo, de todos los libros que yo escribí, el mejor libro será el próximo. Es interesante que él pudo haber mencionado cualquiera de sus libros favoritos y decir, este yo creo que es el que le encantó más a las personas, disfruté más al escribirlo, conté más mis experiencias. Pero él no. Dejó todo lo que ya había hecho y se enfocaba siempre en el próximo. En el próximo. Y eso me enseñó una lección de vida interesantísima. Detrás de todo lo que nosotros hacemos, a veces siempre miramos el pasado para pensar y decir, antes eran mejor las cosas. Antes yo podía realizar algo mucho mejor. Y nos enfocamos siempre en nuestras debilidades, flaquezas, limitaciones del presente, como que a veces solamente celebramos las victorias del pasado y no visualizamos las victorias que podemos alcanzar en el futuro, o aquellas por el cual nos preparamos para alcanzar. ¿Cuál es tu mejor libro? El próximo. ¿Cuál es tu mejor versión de tu trabajo? El próximo. Esto es lo que estoy haciendo ahora, no es lo que hice. Y aunque allá en el pasado pude haber hecho cosas extraordinarias, todavía hay mucho más para hacer y mucho mejor. La responsabilidad de superarnos todos los días no depende del ambiente, ni del entorno, ni del jefe, ni de la empresa, ni de nadie. Depende de uno mismo. Y una de las cosas más complicadas y difíciles de aprender en la vida no es rendir cuentas a otros, que siempre lo vamos a hacer. Es rendirse cuentas a uno mismo. Porque es allí donde uno exactamente sabe con qué motivación lo hizo, con qué pasión lo hizo, con qué fortaleza lo hizo. Porque yo puedo presentar y para el otro puede ser excelente, pero al rendirme cuentas a mí mismo, yo digo no. Yo sé que pude haber dado algo mejor que esto. Al comienzo hicimos una diferencia entre perfeccionismo y excelencia. Excelencia es la marca que todos necesitamos tener en lo que hacemos en la vida. En nuestras actitudes, en nuestras actividades, en nuestras labores, excelencia. Lo otro, perfeccionismo, es un problema que necesitamos corregir, necesitamos ayuda para eso. ¿Correcto? Hoy quiero presentarte una historia fascinante del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a comprender muchísimo el asunto de excelencia. Daniel capítulo 6. Daniel fue llevado a Babilonia más o menos cuando tenía unos 17, 18 años. Casi la misma edad que José cuando fue llevado para Egipto. Daniel es separado todavía en la adolescencia de su familia. Y desde que él llega para Babilonia, a pesar de todas las circunstancias, estar en contra de, para separarse de Dios, para darle espalda a Dios, el capítulo 1 me dice que él decide en su corazón no contaminarse con Babilonia, ni con el alimento, ni con nada, y ser fiel a su Dios. ¿Cuál es el resultado? En el último versículo del capítulo 1 dice que Daniel y sus compañeros que tomaron esa decisión llegaron a ser 10 veces mejores. Primera lección, la fidelidad trae recompensa, a pesar de las circunstancias no ser favorables, porque no depende del ambiente donde estoy, depende de la fidelidad del corazón. Él está durante todo el periodo del imperio babilónico. Él conoce perfectamente, puede narrar la vida exacta de Nabucodonosor, porque está desde el comienzo de su reinado. Pero como Daniel fue llevado muy muchacho para Babilonia, inclusive Nabucodonosor muere y quien gobierna es Belsasar, su hijo, y pasa el gobierno de Belsasar y en el año 539 Babilonia fue a partir de allí quedada solamente como historia porque los medos persas invadieron Babilonia y pasa a otro imperio. Estamos hablando de un hombre que va a formar parte de dos imperios
imperios, del más grande de todos, Babilonia, y de allí del segundo, porque es considerado como el imperio de plata. Él estuvo en el imperio de oro y ahora va a estar en el imperio de plata. Cuando vamos a Daniel capítulo 6, vamos a leer desde versículo 1. Dice así: a Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Luego vamos a leer el versículo 3. ¿Qué cosa hizo que un nuevo rey pueda considerar la gente del reino anterior? Si nosotros vemos, todos los demás fueron separados. Daniel es el único que continuó. Tanta era la fama de su honestidad, tanto era la excelencia de su trabajo, que cuando viene el próximo rey dice, bueno, de todos yo voy a elegir a este. Este va a pasar de este imperio al otro, en una posición elevadísima. Pero cuando está en el nuevo imperio, inclusive, él coloca gobernadores para todas sus provincias, pero de todos tenían que dar cuenta a uno, Daniel. Inclusive de los otros 2 superiores sobre esos gobernadores que están sobre provincias. ¿A quién? A Daniel. Porque el rey no confiaba en nadie más en su imperio sino en Daniel. Ahora, vayamos al verso 3, que esto es la clave para poder entender la razón por la cual Darío comienza a ponerle como jefe de todos. Versículo 3 dice así: pero Daniel se distinguió entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Este texto realmente es extraordinario porque no existe mayor testimonio para alguien que no conoce a Dios que tu propia vida. El sermón para Darío de quién era Dios era la vida de Daniel. Ese era el sermón. Todos los días, al ver a Daniel, él tenía que recordar que él era diferente porque servía a un Dios diferente al que ellos servían. ¿Cuál era su marca? La excelencia. Yo estuve revisando cómo traducen otras versiones el verso 3. Y es interesante cuando hay algo que te llama la atención. Ahora Internet nos facilita muchísimo. Busca el mismo texto en diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque estas versiones nos ayudan a una comprensión mejor del texto. El mensaje no cambia, pero las palabras al cambiar puede darnos un concepto mucho mejor o más claro. Eso es lo que hacen las versiones. No cambiar el contenido, pero sí tornarlo de la manera más clara posible. La versión Biblia de las Américas dice así, versículo 3. Este Daniel sobresalía entre los funcionarios. Muy bien. Todos están en un nivel, pero este sobresale. La versión Dios habla hoy, otra vez, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Interesante la manera como es que comienza a traducir esta versión. La otra versión: pronto Daniel se destacó entre los otros superintendentes y gobernadores debido a sus grandes cualidades. Y así vamos a ir viendo de que lo que se resalta en la vida de Daniel justamente es que todo lo que él hacía tenía una marca. Y esa marca es sobresalía. ¿Qué cosa puede hacer que el ser humano pueda sobresalir entre tantas personas capaces? La Biblia dice, por lo menos,
que él tenía un espíritu superior. Y nosotros sabemos que ese espíritu superior era porque vemos en toda la vida de Daniel, una vida entregada, una vida consagrada. Entonces, cuando nosotros decimos necesitamos tener una relación correcta con Dios, es que la necesitamos para todo, hasta para poder rendir mejor en el trabajo, para poder ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores esposos, para ser mejores trabajadores. Necesitamos de la presencia de Dios. Entonces es imposible que alguien diga, yo tengo una relación muy buena con Dios, pero el trabajo, la empresa, la familia, todo está destruido. Nadie tiene un concepto, por lo menos bueno. Ahí está aquel que más o menos. No puedo dar más opiniones, no puedo decir mucho. Esta es la vida que Dios quiere, porque nosotros tenemos que ser testimonio para tantos Daríos y para tanta gente que siempre está a nuestro alrededor. Espíritu, marca, excelencia. Tanto así que Darío confió todo y él quiso ponerlo sobre todo el reino. Luego vamos a ver que en el capítulo 6 se levanta la envidia, porque es normal. Cuando tú haces las cosas con excelencia, no esperes menos de que todos te elogien, te aplauden y te digan, wow, qué bueno, me inspiras, quisiera ser así. No, la envidia corroe. Vas a encontrar siempre personas. En el mismo capítulo 6, después de mostrar las cualidades y la excelencia de Daniel, tú vas a ver que comienzan a hacer un complot entre los otros. Entonces, cuando no pueden ser como tú, van a tratar de derrumbarte. Es así. Y las personas solamente aman el éxito que tienes, pero no el trabajo y el esfuerzo que tú haces. Hay gente que solamente quiere la corona y se olvida de la cruz. Sin cruz no hay corona. Sin esfuerzo, sin dedicación, sin excelencia, no existe ese tipo de recompensas. Pero hay gente que solamente ama la corona. La cruz no lo quiere. ¿Qué cosa es lo que hizo Daniel? A partir de allí comienzan a hacer un complot para poder desaparecer a Daniel. Ya que no podemos ser como él. Luego vamos a leer en el versículo 3 que lo primero que hacen es investigar cada aspecto de su vida. Al no encontrar nada, dijeron, una sola cosa podemos hacer. Vamos a acusarlo delante del rey por estar adorando otro Dios. Y allí comienza y termina la historia, Daniel en el foso de los leones. Pero bueno, eso es otra historia para otro momento. Hoy fijémonos en la excelencia. La excelencia no es tratar de ser mejor que los demás. Porque hay personas que pueden decir, yo soy excelente, pero está mirando, ¿qué hace el otro? Yo lo voy a hacer mejor. No, eso no es excelencia. Porque hay gente que parece que vive en ese espíritu de competencia. Yo solamente porque quiero estar arriba, quiero sobresalir. ¿Qué cosa es lo que hace? Yo voy a hacerlo mejor. No, excelencia es tratar de ser mejor cada día. Superarte a ti mismo de lo que fuiste ayer. Eso es excelencia. No es sobreponerme por encima de los demás por sentirme superior, sino es superarme a mí mismo. Hasta aquí vengo haciendo esto. ¿Qué cosa puedo hacer más? No estoy mirando qué cosa es lo que hice, qué cosa es lo que hago. Ahí tengo que yo superarme, dando lo mejor. Recuerda que el camino de salvación demanda de un camino de progresión. Y progresión es ser cada día mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Cristo. Y eso tiene que mostrarse en todas las áreas. La excelencia comienza con un conocimiento realista de quién soy. Realista. ¿Cuál es mi fortaleza y cuál es mi limitación? Tú no tienes idea cómo esto nos ayuda para el camino de la excelencia. Te voy a decir por qué. Porque qué tal que tú en tu cabeza quieres y dices, yo voy a hacer esto. Esto es lo que yo quiero y punto final. Pero tú revisas tus fortalezas y tus limitaciones y sabes que eso no es el camino. Tú tienes otra fortaleza en la cual puedes desarrollar. ¿Tú sabes por qué viene la envidia? Porque tú quieres hacer lo que el otro hace y no aquello por el cual tú fuiste designado a hacer.
Cada uno hace algo. Entonces, cuando yo miro qué hace el otro, me olvido de lo que yo hago. Y comienzo a envidiar lo que hace el otro. Y quiero hacer lo que hace el otro. Y supero lo que hace el otro. Pero Dios a cada uno nos ha hecho únicos. Él puede desarrollar su potencial en eso, pero yo tengo otro. Y si cada uno se enfocara en ese propósito, en esa misión, en esas virtudes o en aquellas cualidades, dones o talentos que Dios ha dado a cada uno y de manera diferente, si se encargara de potencializar eso y trabajar en ello y ser mejor en ello, es el camino de la excelencia. Pero si yo quiero ser algo que para mí es una limitación, yo estoy perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy descuidando una fortaleza que yo tengo por dedicarme a levantar una debilidad. El conocimiento es importante. Señor, esto es lo que disfruto, esto es lo que hago. Aquí me voy a perfeccionar, aquí voy a avanzar. Esto es lo que... Y tú vas a ver, cuando tú tratas todos los días superarte de ti mismo, dar lo mejor de ti mismo, un día llegas como Daniel. Pero el camino de Daniel es un camino, recuerda, la excelencia tiene como camino dependencia. Y esa dependencia es de Dios. Ves a Daniel orando, ves a Daniel confiando, ves a Daniel decidiendo, a pesar de las circunstancias no ser favorables, él decidió en su corazón ser fiel a Dios. O sea, la excelencia tiene un camino, tiene una cruz. Otra vez vuelvo al concepto. Si amas la corona, ama también la cruz. ¿Correcto? Si amas la corona, ama la cruz. En el cristianismo entendemos que Dios ha prometido una corona al final, pero una cruz para el camino. Pero esto no solamente es en la vida espiritual, eso es en todo. Antes de que un muchacho se gradúe en la universidad, pregúntale la cruz que cargó los 5 años de universidad. Antes de que alguien pueda tener éxito en algo, pregúntale cuántas noches él sufrió, cuántos días él estuvo frustrado. Pregunta a todo aquel que alcanzó realmente éxito en la vida, ¿cuál fue su cruz? Y ahí te darás cuenta que toda corona demanda de cruz. Toda corona. El camino de la excelencia comienza por el camino de la dependencia. Y para poder depender, yo conozco mi fortaleza y mi debilidad. Y yo me someto a alguien que pueda hacer en mí cada vez alguien mejor. La excelencia también demanda de exigencia, esfuerzo, vencer la pereza, la comodidad. La excelencia también tiene una frase: lo que es digno de ser hecho debe ser bien hecho. Bien hecho. Y no te olvides que si en el corazón hay envidia, es porque tú estás descuidando una fortaleza por mirar a los demás. La excelencia personal es un proceso de mejoramiento continuo, desterrando lo negativo de mi vida y adquiriendo algo positivo, algo nuevo en mi vida. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? A partir de ahora, yo tengo que mirar, número 1, mis fortalezas, mis limitaciones, comenzar a depender de Dios y que Él pueda guiar mi vida en todo momento. Daniel me enseña que la oración no es en vano, que las decisiones que uno toma por Dios no son en vano, que eso tiene que ser reflejado en un sermón viviente, que donde yo estoy pueda mostrar excelencia. Hay 2 tipos de errores, tipo 1 y tipo 2. ¿Sabes cuál es el tipo 1? Equivocarse en algo que uno hace. Pero ¿cuál es el mayor error que uno comete? El no hacer lo mejor de aquello que pudimos. Vamos por el camino de la excelencia. Y vamos a pedir que Dios nos ayude para que a través de la excelencia las personas puedan ver a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo está realizando tu trabajo hoy? ¿Con alegría? ¿Con excelencia? Algo mejor que eso. Dios está contigo. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a depender de ti y ayúdanos para que nuestra vida pueda reflejar de que la oración, la dependencia, el estudio de la Biblia da resultados extraordinarios, porque tú nos das tu espíritu y nos capacitas para hacer cada día mejor las cosas, con amor, con el corazón, y que las personas puedan ver que es Dios actuando en nosotros. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.